Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Vallejo y te doy la bienvenida. Ya estás adentro de Voz Superior, donde vamos a aprender cómo desarrollar una voz que transmita, que impacte y que evidentemente cautive a las personas de tu entorno, aunque incluso que no son de tu entorno, cuando vayas a un entorno nuevo, en fin, cualquier persona con la que te comuniques vas a tener un mayor impacto en esas interacciones, garantizado si implementas lo que vas a aprender en este programa. Ahora, ¿por qué Voz Superior? O sea, ¿qué me llevó a crear este programa? Como tú bien sabes, yo tengo un podcast. Se llama Secretos de un Hombre Superior. Es uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. Tiene millones y millones de descargas. Cientos de miles de personas lo escuchan todos los días. Y eso no hubiera sido posible de no ser por una voz superior. ¿Estás de acuerdo? Probablemente tú llegaste a este programa gracias a mi voz, si no, no estarías aquí. Entonces, mi voz, ¿estarás de acuerdo? Tiene cierto impacto en las personas. Les mueve ciertas fibras. Al final del día, un podcast, ¿qué pasa? Nada más se escucha. La única manera en la que yo me comunico con el 80% de mi audiencia es por medio de la voz. Y ya después los que se unen a Círculo Superior o algunos de mis programas como este, obviamente ya me ven en video o que me siguen en Instagram, ven mis historias, etcétera. Pero ese número comparado con todas las personas que escuchan el podcast no es el mismo. Entonces yo en su mayoría empecé comunicándome por medio de la voz y gracias a la voz pude crear todo lo que hoy se conoce como el movimiento del hombre superior y te quiero compartir justamente lo que yo hice porque no quiero que pienses que yo siempre hablé como hablo ahorita. Yo no hablaba así. Y estoy hablando de hace 4, 5, 6 años. Yo no tenía esta voz. Era absolutamente diferente. Era más aguda. Entonces, si tú estás viendo este programa y sientes que tienes la voz aguda, créeme, lo puedes cambiar, lo puedes entrenar. Mi voz era más aguda, mi confianza, la certeza con la que hablaba era prácticamente nula y solía tartamudear, trabarme y evidentemente no plasmar mis ideas con claridad. No plasmar mis ideas con claridad. Y eso es algo que he entrenado, que he ejercitado y a lo que le he dado la vuelta, evidentemente, le he dado un giro de 180 grados a mi voz por medio del Kaizen. Entonces, quiero que tú hagas lo mismo en este programa. No importa qué voz tengas, no importa si ya tu voz es superior, aquí vas a aprender cómo llevarla a otro nivel y si tu voz percibes que es inferior, la vas a poder transformar en una voz superior. Yo lo hice y estoy seguro que tú también puedes. Ahora, ¿por qué la voz? O sea, ¿qué nos hace querer invertir en nosotros mismos y en desarrollar una voz superior? A mi punto de vista, te voy a dar mi punto de vista, tú tendrás el tuyo y a lo mejor estarás de acuerdo o no, probablemente estés de acuerdo. Yo lo hago de manera muy lógica cuando me lo preguntan. ¿Cuántas veces utilizas tu voz al día? ¿Cuántas veces utilizas tu voz a la semana? ¿La utilizas una vez, 2 veces? ¿La utilizas diario? Quizá. Por supuesto, es algo que utilizamos todos los días. Entonces, ¿por qué no nos enseñan a ejercitarla, a desarrollarla y a comunicarnos de una manera efectiva por este medio? Si es algo que vamos a utilizar o hemos utilizado todos los días hasta este punto en nuestra vida y vamos a seguir utilizando hasta que nos muramos. ¿No crees que valdría la pena desarrollar una voz superior si es algo que utilizamos todos los días? Por supuesto, ¿estás de acuerdo? Y yo sé que por eso tú estás aquí. Ahora, hay un punto muy importante y es que la voz es lo que yo llamo una señal honesta. ¿Qué es una señal honesta? Los humanos, y esto está comprobado científicamente porque los animales también lo tienen. Por ejemplo, no me acuerdo si eran las avestruces, no me acuerdo qué animal era un tipo de pájaro que tenía señales honestas al seducir a la hembra. Y la hembra tenía ciertas señales honestas por medio de su cuerpo para seducir al macho. Era súper interesante. No me acuerdo específicamente cuál era el animal, pero
hicieron estudios específicos con ese tipo de animal, pero también está comprobado que otros animales lo tienen, así como los humanos. Al final del día somos animales también, ¿estás de acuerdo? Y tenemos ciertas señales honestas que son el resultado y el producto de miles, cientos de miles de años de evolución. Y las traemos programadas en nuestro inconsciente, biológicamente hablando. ¿Y qué pasa con estas señales honestas? Nosotros conscientemente podemos fingir muchas cosas. Es más, las palabras que salen de mi boca pueden ser falsas en alineación con quién soy realmente, en alineación con lo que pienso realmente. Yo puedo pensar que hoy es un buen día y es magnífico, y en el fondo yo te puedo decir, hoy es el peor de los días, es el peor de los días, el peor. Ve nada más, está lloviendo aquí afuera, cuando la realidad es que es todo lo contrario, está bastante soleado, ¿no? Yo puedo decirte una cosa que sea prácticamente una mentira. Yo puedo mentir con mis palabras, pero algo que va a delatar a una persona cuando miente son sus señales honestas. Las señales honestas no mienten. Y una de las señales honestas es la voz. La voz no miente. Y otra cosa que tampoco miente es tu lenguaje corporal. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita vamos a hablar y vamos a enfocarnos en la voz superior. La voz superior es algo que te va a permitir no solo tener un mayor impacto en tus interacciones, sino percibir si las personas con las que estás interactuando son congruentes, si realmente son lo que dicen que son, si realmente hacen lo que dicen que van a hacer, etc. Es una herramienta poderosísima porque no se puede fingir. Y es algo que o te puede catapultar hasta arriba, te puede llevar a la cima, o te puede enterrar profundamente. Ahora sí que es algo extremista el ejemplo, pero es la realidad. O sea, una voz superior te puede catapultar hasta lo más alto, pero una voz inferior puede cavar tu tumba en muchos, muchos aspectos. ¿Qué pasa? Pongámonos a pensar. Cuando alguien tiene una voz que no es agradable, ¿qué pasa? Las personas tienden a ignorarlo. Es más, tiende a caerle mal a las personas incluso cuando él es buena persona y no ha hecho nada malo, no es mala onda, no es mamón, no es egocéntrico, es humilde, es buena onda, se comporta de forma muy amena con la gente, incluso cuando ese tipo de persona tiene una voz inferior, va a ser percibido como alguien que no le cae bien a la gente. No le va a caer bien a la gente. Y eso sucede mucho. Yo lo he notado mucho desde que soy consciente de la voz superior, y tú lo vas a empezar a notar también. Ponte, después de que aprendas todos los principios que vas a aprender en este programa, ponte a observar a las personas y con mucha gente, desgraciadamente, que no ha desarrollado una voz superior, que no es consciente de la voz que tiene, le va a caer mal a los demás simplemente por no saber utilizarla para comunicarse mejor. Por otro lado, o sea, si nos ponemos a pensar, y aquí tengo notas, si ves que volteo aquí abajo a la compu, es porque tengo notas y no quiero perderme. Por ejemplo, aquí tengo una nota que dice que cuando tu voz es superior, ¿qué pasa? O sea, si nos vamos al otro extremo, ¿qué pasa? Cuando tu voz es superior, le caes mejor a la gente. ¿Estás de acuerdo? Le caes mejor a la gente. Incluso cuando eres un mamón, cuando eres egocéntrico, cuando puedes tener todas las características opuestas a lo que te acabo de decir, si tú tienes una voz superior, le caes bien a la gente. ¿Por qué? Porque te prestan atención, y cuando una persona le presta atención a otra, inmediatamente la percibe como alguien valioso. Y vamos a estar hablando más sobre esto en uno de los principios de la voz, que evidentemente es parte de ella, la atención. Vivimos en un mundo donde la atención es cada vez más valiosa. El que a ti te pongan atención aumenta inmediatamente el valor que ellos perciben que tú tienes. ¿Por qué? Porque no le ponen atención a cualquier persona, y más cuando el mundo está en constante movimiento, están distrayéndose todo el tiempo con la tecnología, redes sociales, etc. Entonces, si tú por medio de tu voz eres capaz de enganchar, amarrar a las personas para que te presten atención, inmediatamente tu valor va a aumentar ante sus ojos. Vas a caerles bien, porque ¿tú a quién le prestas atención? ¿A alguien que te cae bien o a alguien que te cae mal?
alguien que te cae bien, ¿no? Entonces inconscientemente les vas a caer bien, pero ahí te va otra. Incluso si les caes mal, como te están prestando atención, eres importante ante sus ojos. Es súper, súper interesante ese tema. Te voy a poner un ejemplo, Donald Trump. La gente está tan obsesionada con él que terminó ganando las elecciones. Le cae mal a todo mundo, pero es un hombre que tiene una voz superior y sabe comunicarse de una manera poderosísima, que lo separa de la mayoría de los otros candidatos, por ejemplo. Y sus habilidades de comunicación lo llevaron a la presidencia. Incluso cuando la mayoría lo odia, le ponen tanta atención a lo que dice y a lo que hace, que inevitablemente terminó ganando. Es inevitable. Cuando alguien tiene la atención de las personas, inevitablemente va a terminar ganando. Ya sea atención canalizada de una manera positiva o negativa. Obviamente en este programa tú vas a aprender cómo canalizarla de una manera positiva para inspirar a las personas, aportar tu granito de arena al mundo, aportar mayor valor al mundo y evidentemente tener relaciones increíbles. Ahora, a mí en lo personal, o sea, yo te puedo decir, a mí me cambió la vida cuando empecé a ser consciente de mi voz. Y te quiero poner un ejemplo. Ahorita voy a reproducir un video de hace 6 años. Justamente mientras te estoy grabando este programa, hace 6 años, en este mismo mes, que fue a finales de año, grabé ese anuncio. Fue un anuncio para promover un webinar que era sobre cómo crear tu plan de marketing. Como ya se iba a acabar el año, yo invitaba a las personas a crear su plan de marketing digital en ese webinar, ¿no? Es malísimo el anuncio, malísimo, es lo peor que podrías ver. Te vas a dormir y vas a comparar la voz que tengo hoy con la voz que tenía en ese momento. La forma en que comunicaba por medio de mi voz, el poder que tenía mi voz, no es absolutamente para nada el mismo. Entonces, quiero que lo veas y después de verlo, vamos a volver aquí para analizar un poco qué hizo que ese video tuviera tan malos resultados, porque tuvo muy malos resultados. Te voy a ser honesto, casi nadie se registró al webinar. Hoy lo entiendo, en ese momento no lo entendía. Pensé que era algo técnico que había fallado, pensé que era la página, pensé que era el webinar, pensé que era incluso el anuncio que no iba dirigido a las personas correctas, cuando no era consciente que simplemente era mi voz inferior. Entonces te lo voy a poner y ahorita volvemos. Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Vallejo, fundador de Prana Digital, y quiero platicarte sobre un entrenamiento online que voy a llevar a cabo sobre marketing digital. Durante los últimos días, semanas, realicé una encuesta preguntándole a las personas cuál era su mayor problema a la hora de utilizar el marketing digital en su negocio. El primer problema y el que más se presentó, el que identificaron, fue que no tenían la menor idea por dónde iniciar. No sabían qué estrategia, qué plataforma utilizar primero en su negocio. El segundo problema que más se presentó fue que no tenían un plan de marketing específico que les dijera cómo utilizar ciertas estrategias, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Por último, el problema que se presentó fue que había demasiados temas y estrategias en torno al marketing digital. La realidad es que estos tres problemas se complementan entre sí, y es por eso que decidí hacer un entrenamiento online que te ayudara a resolver estos tres problemas utilizando un simple método. Decidí llamar este entrenamiento "Cómo crear paso a paso un plan de marketing digital para tu negocio y así llevarlo a otro nivel en el 2014. Como sabrás, este año está llegando a su fin y es muy importante que tengas a tu negocio preparado para lo que viene. Ahora, como dueño de un negocio, como emprendedor, como alguien que ofrece o busca vender sus productos o servicios utilizando estrategias digitales, sabrás que tener un plan de marketing es fundamental para todo negocio. Un plan de marketing te permite planificar las estrategias y las actividades que vas a llevar a cabo para favorecer a tu negocio en base a sus necesidades. Es por eso que en este entrenamiento te voy a mostrar paso a paso cómo utilizar un plan de marketing digital, cómo crearlo y cómo identificar las prioridades de tu negocio en base a sus necesidades. Porque este es el mayor error que la mayoría de las personas cometen. Comienzan a utilizar estrategias digitales como Facebook, Twitter, Instagram, video marketing, email marketing, incluso marketing móvil, simplemente porque están de moda o porque piensan que los van a ayudar.
pero no identifican las prioridades que tiene su negocio, porque no todos los negocios son iguales y no todos pueden favorecerse del marketing digital de la misma manera. A tu negocio le pueden funcionar ciertas estrategias, pero a otro le van a funcionar otras. Es por eso que debes identificar tus prioridades antes de comenzar a utilizar cualquier estrategia digital. En este entrenamiento te voy a mostrar paso a paso cómo hacerlo y además también vas a obtener un detrás de cámaras de mi negocio, cómo es que yo creé paso a paso mi plan de marketing, cuáles son las herramientas que utilizo, cuáles son las estrategias, en fin, te voy a mostrar todos mis secretos para que puedas hacer lo mismo tú en tu negocio. Así que si quieres llevar tu negocio a otro nivel utilizando estrategias de marketing digital, tienes que asistir a este entrenamiento online. Es completamente gratis, nada más que te aviso que solo tenemos una capacidad en la sala para 100 personas. Es por eso que te recomiendo que te registres cuanto antes y así puedas asegurar tu lugar. Te espero en el entrenamiento y te mando un fuerte abrazo. Bye bye. ¿Qué te pareció? Impresionante, ¿estás de acuerdo? Cómo hace 6 años tenía una voz tan inferior, con tanta inseguridad. Digo, si yo te pregunto qué te transmite esa voz, yo sé que me vas a decir inseguridad, desconfianza, monotonía, aburrimiento. No es una voz superior, ¿estás de acuerdo? Incluso cuando no seas consciente de todos estos principios que vas a aprender, lo percibes inmediatamente, ¿no? No es como magia ni es como algo que tienes que saber. Simplemente lo percibes, lo transmite mi voz de esa manera. Es una voz inferior. Ahora, si la comparas con la voz que tengo ahorita, ¿estás de acuerdo que es muy diferente? Transmite cosas diferentes. Y no creas que tuvieron que pasar 6 años para que yo tuviera esta voz. Para nada, para nada. De hecho, poco después, al año que viene de ese anuncio que grabé, empecé a ser consciente de la voz. ¿Y sabes por qué empecé a ser consciente de la voz? Porque algo que yo siempre he traído dentro de mí, algo que ha sido muy importante genuinamente para mí, es el ser auténtico. El ser auténtico. ¿Por qué? Porque yo crecí en una universidad ¿cuál? Sí, me salí de la universidad. Crecí en una escuela, 12 años estuve en una escuela, desde los 5 años hasta la secundaria, donde nos condicionaban a expresarnos de cierta manera. Entonces a mí me daba mucho miedo expresar mis opiniones, porque evidentemente los maestros, incluso mis compañeros, me iban a juzgar y me iban a decir que estaba mal. Entonces el crecer de esa manera tan condicionada, como que siempre dentro de mí tuve estas ganas, este deseo de expresar lo que pensaba, incluso si los demás no iban a estar de acuerdo conmigo. Evidentemente yo crecí condicionado de esta manera, reprimí mucho lo que sentía, lo que opinaba, y eso me llevó a tener una voz inferior. Porque yo quiero que seas consciente, no importa en qué situación estés ahorita, no importa si estás condicionado como yo lo estaba en su momento, o que ya te expreses libremente y tengas una voz superior. No importa en qué posición estés, tú puedes llevarla a otro nivel y tú puedes cambiarla. Si tú en este momento tienes una voz superior, tienes que entrenarla por el resto de tu vida. Ahora, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Te vas a tener que esforzar mucho para entrenarla? Por supuesto que no, vas a hablar todos los días, de todas formas. Simplemente de manera consciente la vas a entrenar. Ahora, tú puedes pasar de tener una voz superior a una inferior si no eres consciente de ello. Si te dejas llevar por los condicionamientos, por las opiniones de los demás, si reprimes, si no te expresas libremente, si no eres fiel a ti mismo. Y el no expresarme a mí me llevó a tener una voz inferior. Entonces, yo no era consciente de ello. Y después de grabar ese anuncio, me acuerdo que tuve una conversación con una amiga, porque las mujeres me encantan, son súper, súper intuitivas, súper perceptivas. Yo he aprendido muchísimo a las mujeres en el sentido de la intuición. Me han dicho cosas, intuitivamente hablando, que ni siquiera mis mentores me han dicho. Es increíble. Entonces yo hablando con una amigovia en ese momento, me decía, Gus, es que, en serio, eres un hombre súper, súper atractivo, pero a veces siento que te comes tus emociones. A veces siento que te comes lo que quieres decir y lo noto en la expresión facial de tu cara, ¿no? Te digo, son súper intuitivas. Yo no tenía que decir nada, mi cara lo decía. Y era como estas ganas de expresar alguna idea, una opinión, pero al final, por alguna razón, no lo hacía. Y eso como que, ¡pum!, me dio un zape en la cabeza, me dio como un madrazo psicológico. Tuve una realización y fue,
tiene toda la razón. Me ha dado tanto miedo expresarme que al final mi voz transmite esa represión. Una persona como la del video que acabas de ver, ¿tú crees que se expresa libremente? ¿O tú crees que sigue más un paradigma y está como muy cuadrada en torno a cómo tienen que ser las cosas? No está abierta a las infinitas posibilidades como lo está un hombre superior. Y la voz lo transmite, lo plasma. Entonces, si tú en este momento sientes alguna inseguridad al hablar, te pones nervioso, sientes que no comunicas bien tus ideas, te dicen que no comunicas bien tus ideas, probablemente se deba a que estás muy cerrado o has reprimido tu voz hasta cierto punto. Y vamos a hablar más al respecto en siguientes episodios, perdón, en siguientes lecciones, ya estoy como en el podcast, ¿no? En siguientes lecciones. Pero el punto al que quiero llegar es, eso para mí fue un cambio importantísimo. Y cuando empecé a ser consciente de ello, me empecé a educar de maneras que no te puedes imaginar. Empecé a hacer cosas súper locas, como, no sé, ir caminando en la calle y empezar a hacer así como... Imagínate, hacer eso en la calle. Te voltean a ver como, este pinche loco, ¿qué onda? Lo que estaba detrás de eso que yo hice, ya te lo compartiré en ejercicios, es que practicaba mi forma de expresarme, no necesariamente con palabras, simplemente con expresar mi voz. Y obviamente al mismo tiempo estaba ejercitando mi músculo de valemadrismo, que no me importe lo que piensen los demás, me vale un pepino que piensen que soy un ridículo. Sí, soy un ridículo. ¿Y qué? Estoy ejercitando mi voz superior. Entonces empecé a hacer cosas así, que muchas fueron extremistas, porque yo soy extremista, pero al final me ayudaron. Ya después empecé a ser mucho más consciente de que, por ejemplo, en Hollywood, los artistas, los cantantes tienen ciertos ejercicios no necesariamente ridículos para ejercitar su voz, para hacerla más profunda y para que tenga un mayor impacto en las personas. Entonces empecé a aprender de ellos, tomé algunos cursos, leí algunos libros, seguí haciendo ejercicios, seguí practicando y siendo consciente de todos los principios que te voy a compartir en este programa, logré llevar mi voz a otro nivel y es algo que sigo practicando hasta el día de hoy y es algo en lo que sigo siendo consciente, voy a seguir consciente y probablemente si tú ves uno de mis programas en un año, en 2 años, mi voz no va a ser la misma. No va a ser la misma. Y te lo puedo garantizar porque es algo que voy a seguir practicando constantemente. Incluso a lo mejor si has escuchado algún episodio de mi podcast de los que empezaron o de los primeros episodios y escuchas uno mucho más reciente, vas a notar un cambio en mi voz y en la forma en la que transmito el mensaje. Entonces, esta es la introducción del programa, no la quiero hacer más larga, estamos a punto de adentrarnos en un mundo increíble y quiero antes de finalizar que escribas en una hoja, por favor, y abajo de este video te voy a poner una encuesta, si puedes escribirlo ahí para que nosotros obtengamos una idea de por qué están aquí la mayoría de los alumnos. Quiero que me digas por qué es importante para ti tener una voz superior. Yo ya te compartí por qué fue importante para mí, por qué es importante para mí. La razón número 1 por la que yo empecé a desarrollar una voz superior no necesariamente fue para ligar, para vender, aunque en ese momento vendía, no estaba vendiendo como quería por lo mismo de mi voz, no me estaba yendo también con las mujeres como esperaba por mi voz, tenía otras cualidades como el lenguaje corporal, etcétera, pero mi voz no la había desarrollado del todo, no era tan consciente. Pero no era nada de eso. Para mí, la razón verdadera, o sea, si tú te vas a la raíz, la razón por la que yo empecé a desarrollar una voz superior y la razón por la cual era importante para mí hacerlo, fue ser auténtico. O sea, sentir que me puedo expresar como yo quiera, transmitiendo el mensaje que yo quiera, inspirando a las personas, teniendo un impacto positivo y evidentemente teniendo una comunicación bien, una buena comunicación que me permita crear relaciones significativas. Esa fue la razón por la cual yo empecé a desarrollar una voz superior. Prácticamente ser auténtico. Eso era lo que yo quería y eso es lo que conseguí a raíz de tener una voz superior. Yo quiero que tú me compartas abajo de esta lección cuál es la razón por la cual para ti es importante desarrollar una voz superior y qué tan comprometido estás para conseguirlo, porque lo que vas a aprender en este programa va a cambiar para siempre la forma en que te comunicas, pero tienes que estar mínimo, número 1, comprometido a consumir la información que vas a aprender en las lecciones, es decir, ver los videos, y número 2, implementarlo.
Si no lo implementas, no te va a servir de nada. Ahora, la ventaja de este programa es que no te va a costar prácticamente nada de esfuerzo practicar. ¿Por qué? Porque platicas todos los días hablas. Ahora, ya antes de terminar esta introducción, quiero que seas consciente de esto. Hay un estudio que hicieron, no me acuerdo en qué universidad, donde se reveló que la persona promedio habla en la actualidad, en la época moderna, a raíz de la tecnología, 12 minutos al día. Si tú crees que con 12 minutos al día, hablando, vas a desarrollar una voz superior, estás frito. Necesitas hablar más. Y no tienes que hablar con las personas. Puedes hablar contigo mismo, puedes hablar solo, puedes hablar con el espejo. Pero si crees que con 12 minutos al día vas a desarrollar una voz superior, déjame decirte que no va a ser así. Vas a poder desarrollarla, pero te va a tomar más tiempo. Si tú quieres empezar a obtener resultados ya, tienes que hablar más. Por eso yo me comprometo también a grabar un episodio del podcast todos los días. Dura entre 10, 15, 20 minutos. Nada más del episodio ya hablé lo que la mayoría habla en todo el día. Entonces, todo lo demás que voy a hablar con las personas, con mis clientes, con mis alumnos, con mi familia, con mi pareja, con quien sea, ya es un plus, es ganancia. Entonces, yo te quiero desafiar a que hables más tiempo durante el día y a que cuando hables seas consciente de esto, por favor. Eso es todo lo que te pido y todo lo que necesitas para empezar a desarrollar una voz superior. Entonces, te veo en las lecciones.